A lo largo de la historia, la psicología ha buscado comprender la complejidad del ser humano desde diversas perspectivas epistemológicas. Dos de las corrientes más influyentes en este proceso han sido el idealismo y el materialismo, cuyas bases filosóficas han dado origen a diferentes teorías, enfoques psicológicos, definiciones de métodos y objetos de estudio. Busca explicar cómo conocemos el mundo y cómo interpretamos la conducta humana. El idealismo propone que la realidad depende principalmente de la mente, de las ideas y de la experiencia subjetiva. Desde este punto, los fenómenos psicológicos se consideran expresiones internas de la conciencia. Por otro lado, el materialismo sostiene que todo fenómeno tiene un fundamento físico y objetivo, y que la conducta puede ser explicada a partir de factores observables, como procesos biológicos o condiciones ambientales. En este video analizaremos los fundamentos filosóficos de ambas corrientes, sus argumentos epistemológicos y su relación con el desarrollo de la psicología. Además, exploraremos cómo cada postura define su objeto de estudio y cómo han contribuido a la diversidad teórica de nuestra. Fundamentos del idealismo y el materialismo. El idealismo. Esta corriente se basa en la idea de que la realidad y el conocimiento están fundamentados en las ideas y en la mente humana. El idealismo es una teoría metafísica sobre la naturaleza de la realidad. Sostiene que lo real está de alguna manera confinado o al menos relacionado con el contenido de nuestras propias mentes. En el materialismo, explica el origen del universo y la conciencia basándose en la materia, es decir, considera que la materia es lo único real y que todo lo demás, incluyendo nuestras ideas y pensamientos, surgen de ella. Es entonces que en el idealismo el conocimiento se genera a partir del pensamiento, es decir, de nuestras propias ideas, conciencia, percepción. Es que podemos decidir actuar o inventar cosas en nuestro día con día. Y en el materialismo el conocimiento se concibe a través de ser previo a la conciencia, es decir, se tiene que tener algo primero, tener materia para que después esa misma materia pueda tener un objetivo, propósito, pensamientos o conciencia. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Como teoría filosófica, el idealismo tiene sus raíces en la antigua Grecia, específicamente en las enseñanzas de Platón. Este filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, es considerado uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Platón desarrolló su teoría de las ideas o formas, que se convirtió en la base del idealismo filosófico. Esta forma de entender el mundo sostiene que las ideas y no la materia son la realidad última. Según Platón, las ideas existen en un mundo separado e independiente del mundo sensible y son más reales y verdaderas que los objetos físicos que percibimos con nuestros sentidos. Sin embargo, el idealismo quedó olvidado hasta 1700, donde filósofos como Kant y Descartes lo adoptarían y desarrollarían a profundidad. Al transcurrir el tiempo, se conocieron 4 clases de idealismo. Idealismo objetivo. Trata de que las ideas surgen por sí mismas y que solo podemos acceder a ellas por medio de la experiencia, compuesta de ideas o conceptos en lugar de objetos materiales. Idealismo subjetivo. Establece que las ideas solo existen en la mente del sujeto, de modo que sin él no existe un mundo externo autónomo. Según esta perspectiva, lo que percibimos como una realidad es en realidad una construcción de nuestra mente. Idealismo trascendental. Sostiene que nuestro conocimiento de la realidad está limitado por nuestras capacidades cognitivas. Según Kant, aunque no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas, podemos conocer las cosas tal como aparecen para nosotros. Y por último, idealismo absoluto. La realidad es un todo coherente e interconectado. Según Hegel, la realidad es un proceso dialéctico en el que las contradicciones se resuelven en una síntesis superior, y este proceso es guiado por la lógica de la idea absoluta. En este sentido, el idealismo absoluto ve la realidad como una manifestación de la mente o el espíritu absoluto. Bien, siguiendo con el idealismo, se formaron 3 características esenciales con las que se diferencian sus teorías del materialismo. Primacía de las ideas. Las ideas son el fundamento del ser y del verdadero conocimiento. Es decir, las ideas tienen un valor superior al resto de las cosas y son consideradas el principio del ser. Existencia independiente de las ideas. Los idealistas sostienen que las ideas existen por sí mismas y que se descubren a través de la propia experiencia. Realidad como constructo mental. La realidad no es algo que existe independiente de nuestra mente, sino que es construida por nuestras ideas y percepciones.
Esto implica que la realidad puede variar de una persona a otra, dependiendo de sus ideas y percepciones individuales. Por su parte, el conductismo clásico determinó que solo es ciencia aquello que puede observarse. Watson y Pavlov aceptaron únicamente estímulos y respuestas como base del conocimiento psicológico, mientras que el conductismo operante, con Skinner, añadió que la conducta se moldea mediante consecuencias reales, refuerzos y castigos. Su epistemología es estrictamente empírica, es decir, las leyes del comportamiento deben demostrarse experimentalmente. Vygotsky, desde el materialismo histórico, introdujo una perspectiva diferente. La mente surge de la actividad práctica y del uso de herramientas culturales. La teoría histórico-genética señala que las funciones psicológicas se desarrollan socialmente antes de volverse individuales, mientras que la teoría histórico-cultural agrega que el lenguaje y las prácticas sociales transforman los procesos mentales, mostrando que la conciencia es resultado de la historia material y de la cultura. Pasando al objeto de estudio de las teorías psicológicas, encontramos que el estructuralismo se basó en el estudio de la conformación de los procesos mentales, representado principalmente por las sensaciones. Su objeto de estudio es la experiencia inmediata a través de datos y contenidos existentes de la experiencia, es decir, de los contenidos mentales. Y en el funcionalismo se centró en cuál era la función de esos procesos mentales y planteó que estos ayudan a adaptarse al entorno. El objeto de estudio como tal es la conciencia. Pasando a la teoría de la Gestalt, desarrolló dos conceptos. El primero, que la percepción está organizada, y el segundo, que la organización tiende a ser tan buena como lo permiten las situaciones estímulo. El objeto de estudio de la Gestalt es la imagen de la conciencia, es decir, cómo percibimos el mundo como configuraciones completas. Por otra parte, en el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente. Se centra en esos procesos inconscientes y conflictos internos que influyen en el comportamiento, la salud mental y la conducta. En el humanismo, el objeto de estudio es el hombre como totalidad, es decir, a partir del consciente, su capacidad de elección, sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación, va a enfatizar el poder del individuo para buscar su propio bienestar y autorrealización, enriqueciendo nuestra comprensión de la complejidad y diversidad de la experiencia humana. En el conductismo clásico, el objeto de estudio es la conducta, y esta teoría estudia su objeto a partir del estímulo-respuesta que hay en el ambiente. En el conductismo clásico se enfoca en las conductas externas como estímulos para producir una respuesta. Pasando a la teoría del movimiento cognitivo, nos damos cuenta que el objeto de estudio está centrado en los procesos cognitivos, es decir, los procesos mentales, como la percepción, la memoria, el pensamiento, la atención y el lenguaje. Esto reciben una influencia de actores internos y externos. Por otra parte, en el conductismo operante, el objeto de estudio es la conducta observable a partir de un estímulo de refuerzo. Estudia su objeto mediante la experimentación de refuerzos positivos y negativos que se centran en la posibilidad de que una conducta se repita o disminuya.
Pasando a las últimas dos teorías psicológicas, encontramos que la epistemología genética, el objeto de estudio es el origen y desarrollo del conocimiento humano, es decir, cómo el sujeto construye su conocimiento a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget era importante entender cómo la mente pasaba de formas simples a formas complejas de entender el mundo. Y por último, en la teoría histórico-cultural, la constitución del objeto no está determinada exclusivamente por factores biológicos, es decir, su objeto de estudio son los procesos psíquicos elementales y superiores. Percibe al hombre como un sujeto social que se construye en las relaciones sociales, culturales e históricas a través de la mediación de otro sujeto y de los signos existentes en esa mediación. El análisis de los fundamentos del idealismo y el materialismo nos muestra que ambas corrientes han sido esenciales para la construcción de conocimiento psicológico, a pesar de partir de supuestos muy distintos, la mente como origen de la realidad o la materia como base de todo fenómeno. Las dos han enriquecido la disciplina con perspectivas diversas. El idealismo aportó una visión centrada en la subjetividad y la experiencia humana, mientras que el materialismo impulsó métodos objetivos que consolidaron la psicología como ciencia. En conjunto, estas corrientes permiten que hoy comprendamos la conducta humana desde múltiples dimensiones, como lo es la biológica, la cognitiva, la social y la experiencial. Reconocer sus aportaciones nos ayuda no solo a entender el pasado de la psicología, sino también a analizar críticamente sus teorías actuales y valorar la importancia de integrar distintas perspectivas para el estudio del ser humano.